Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que podemos reunirnos por este medio con nuestros hermanos de la iglesia Betel para llevar a cabo esta clase de escuela de formación cristiana en la cual desde hace ya varias semanas ustedes están estudiando el curso de Jesús en los Evangelios. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que creo que es de los más hermosos y de los más importantes en los evangelios, que es el tema del sermón del monte o el sermón de la montaña. Tal vez el discurso o el sermón o la enseñanza dada por el Señor Jesucristo más famosa, también más significativa, más profunda de todas aquellas que él dio. Así que vamos a comenzar con este tema, vamos a tratar de hacerlo lo más explícito posible, pero vamos a poner este tiempo primero en las manos de nuestro Dios, sabiendo que es su Santo Espíritu el único que nos puede enseñar y el único que nos puede llevar a toda verdad. Les pido que me acompañen a orar, por favor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias en este día, en este que es tu día. Gracias porque nos permites acercarnos de esta manera a tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos para hacerlo. Te pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos explique, el que nos dé entendimiento, Señor, para poder asimilar estas verdades profundas que están en tu palabra. Y sobre todo, Señor, que seas tú también, Espíritu Santo, quien nos lleve a poner en práctica tu palabra, a ser hacedores de la palabra tuya. Toma, por favor, esta clase en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir pantalla solamente por un momento. No es que vaya yo a dar todo el tema con las diapositivas, pero sí solamente para iniciar voy a usar un par de diapositivas y ya posteriormente dejaré de compartir pantalla. Bien, ese es el título de la clase de hoy, el sermón del monte, justicia verdadera y bendición divina. Por cierto, yo les quiero recomendar, aparte del libro que están llevando como texto en este curso, hay un libro escrito por John Stott, que se llama precisamente así, El Sermón del Monte, y tiene como subtítulo La contracultura cristiana. Es un excelente estudio solamente sobre el Sermón del Monte. Se los recomiendo cuando quieran leer un buen libro sobre comentarios de los evangelios y comentarios específicamente sobre el Sermón del Monte. Fíjense que el libro de Mateo, aunque hoy vamos a mencionar también algo del Evangelio de Lucas, pero particularmente el Evangelio según San Mateo es un evangelio muy bien estructurado, muy bien hecho. Mateo, recordemos que escribe principalmente para la población judía, para los creyentes judíos, y estructura el libro de una manera muy importante alrededor de 5 grandes discursos del Señor Jesucristo, entre los cuales hay discursos menores y enseñanzas o historias que se entrelazan, pero que conectan a uno de estos 5 discursos con el otro. Si ustedes toman esta estructura del libro de Mateo, va a ser mucho más fácil que lo entendamos y que lo estudiamos. La manera en la que suele diferenciarse cuando termina un discurso, uno de esos 5 discursos, y comienza otra parte del libro, es que siempre terminan con la fórmula de estas palabras o parecidas cuando Jesús terminó de hablar. Entonces, cuando encontramos esta frase después de un discurso, sabemos que hasta ahí termina ese discurso, cuando Jesús terminó de hablar. ¿Cuáles son estos 5 discursos de acuerdo con
la mayor parte de los estudiosos de las Escrituras. Bueno, primero el que hoy nos ocupa, el Sermón del Monte, que es el más extenso, ocupa 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, es decir, va de Mateo 5:1 a Mateo 7:29. Luego el que se ha conocido como el discurso misionero, que tiene enseñanzas tremendas para aquellos que han sido llamados al campo misionero, aquellos que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, todo el capítulo prácticamente, de los versículos 1 al 42, cuando Jesús comienza a mandar a sus discípulos a predicar el evangelio. El tercero es conocido como el discurso de las parábolas o el discurso parabólico. Mateo capítulo 13, del 1 al 53, una serie de parábolas que definen lo que es el reino de Dios. Luego el cuarto discurso es el discurso sobre la iglesia. Mateo 18, del 1 al 34. Y finalmente otro discurso también amplio, también extenso, que es el discurso sobre el fin de los tiempos. Mateo 24 y 25. Algunos autores lo toman desde el capítulo 23, desde Mateo 23, aunque al revisarlo uno se da cuenta que es principalmente los capítulos 24 y 25 los que constituyen este discurso. También se le conoce como el Sermón del Monte de los Olivos o el discurso del Monte de los Olivos, porque en el capítulo 24 se menciona que Jesús estaba en ese lugar con sus discípulos. Bien, esta es una introducción solamente para que ustedes tengan el panorama más completo de lo que estamos estudiando. Vamos a hablar específicamente del Sermón del Monte y esto solamente de la primera parte del Sermón del Monte. Yo creo que en las siguientes clases ustedes lo van a seguir estudiando. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, bien, el sermón el conocido como Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, también lo conocen algunos otros como Sermón del Valle, o del Llano, porque depende de si lo estudiamos en Mateo, donde nos dice que Jesús estaba en un monte, en una montaña, o si lo estudiamos en Lucas, donde nos dice que estaba en un llano. Entonces, bueno, le tendremos que llamar de una manera diferente. Y comenzando por eso, ¿por qué hay esta diferencia? Bueno, algunos autores piensan que son diferentes expresiones, es decir, entre una montaña y otra, o entre algún montículo y otro, hay veces que hay valles, que hay pequeños valles. Entonces, puede ser que el Señor Jesucristo estaba en alguno de ellos y realmente, dependiendo del punto de vista de quien escribe, pudiera decir estaba en la montaña o estaba en el valle. Esa es una explicación. Otra que habla de que probablemente el Señor Jesucristo haya dado la misma enseñanza en más de una ocasión. No es raro que veamos al Señor Jesucristo en los evangelios dando la misma enseñanza en más de una oportunidad o con diferentes palabras. Entonces pudo haber sido que Mateo se haya estado refiriendo a una de las ocasiones en las que Jesús habló de esto y Lucas esté hablando de otra. Es posible. Simplemente son dos escritores, simplemente son dos autores, ambos, por supuesto, de inspiración divina. Otra explicación también a esto es que Mateo, a estas diferencias, es que Mateo escribía principalmente pensando en los judíos y Lucas lo hacía pensando principalmente en los griegos, en aquellos nuevos creyentes, en aquellos nuevos convertidos de origen griego. Él mismo era de origen griego también. Les estaba diciendo que una tercera causa, un tercer motivo por el cual hay estas diferencias entre el Sermón del Monte de Mateo y el de Lucas, es también que el Señor Jesucristo probablemente dijo este sermón
en arameo. Y ambos, tanto Mateo como Lucas, escriben los evangelios en griego. Es decir, hay una traducción de un idioma a otro. Y sabemos que siempre que hay traducción de un idioma a otro, hay diferencias entre lo que expresan los traductores. Entonces, todo eso nos permite explicarnos el porqué de los diferentes énfasis. Sin embargo, son básicamente la misma enseñanza en ambos. Yo me voy a estar basando más en Mateo, pero viendo también algunas cosas de lo que dice Lucas, así como lo trae el material. Así que vamos a ubicarnos, por favor, en Mateo capítulo 5, versículo 1, a donde dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bueno, esto de sentándose, que parece algo ocioso y sin mayor trascendencia, nos recuerda que Jesús era un rabino, era considerado como un rabino, y era la costumbre que cuando un rabino enseñaba, generalmente lo hacía en esa posición. Muy diferente a nuestro tiempo, ¿verdad? Actualmente, ahora, cuando predicamos o cuando enseñamos la palabra, habitualmente lo hacemos de pie, lo hacemos parados. Sin embargo, en aquel tiempo era importante o era una costumbre de tipo social el que los maestros se sentaran. Están en un monte, están en la naturaleza, y bueno, seguramente que el Señor Jesucristo se sienta para enseñar, y yo pienso que en el momento que Él se sienta, los discípulos ya saben, sus seguidores, aquella multitud, ya sabe que el Señor va a comenzar a dar una instrucción, va a comenzar a dar un sermón. Y luego dice en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y otra vez pareciera una obviedad que abriendo su boca. Los gnósticos hacen muchas deducciones a veces cuando con esa expresión de abriendo su boca. Debemos de entenderlo solamente como lo que es, como una expresión que dice y comenzó a hablar, y comenzando a hablar o iniciando su discurso, él comenzó a dar una de las enseñanzas más importantes que hay en la Escritura. Interesante que en Lucas, por cierto, Lucas, este sermón se encuentra mucho más reducido en Lucas capítulo 6, a partir del versículo 20. Y es interesante que ahí dice Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Aquí la expresión de Lucas no es y abriendo la boca, sino alzando sus ojos hacia sus discípulos. Yo no sé si los discípulos quedaban a una altura, a lo mejor un poquito mayor, a donde él estaba sentado al estilo de lo que pase en una galería, por ejemplo, o es simplemente una expresión de Lucas, el escritor. Pero bueno, ahí hay una diferencia. En lo que no hay diferencia es en lo que comienza después. Comienzan las conocidas como bienaventuranzas, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Nuevamente, Lucas expone solamente algunas de las bienaventuranzas, solamente expone 4 de ellas, o 3 de ellas, porque la última viene haciendo cuerpo con la tercera. Y lo contrapone también con una serie de ayes en contra de aquellos que no practican lo que dice la Escritura, lo que él está enseñando. Sin embargo, les insisto, me baso más en Mateo. En Mateo son 9 bienaventuranzas. ¿Y qué es una bienaventuranza? Bueno, la palabra en griego es Makarios. Algunos han dicho que Makarios quiere decir 3 veces feliz. La verdad que no es una traducción muy feliz, que digamos, muy adecuada que digamos, pero sí Makarios expresa dichoso, gozoso,
nosotros diríamos en nuestro lenguaje popular coloquial, suertudote, verdaderamente dichoso, verdaderamente feliz es aquel que, y entonces empieza a decir y empieza a mencionar 9 características que nosotros podemos entenderlas como rasgos de carácter, como rasgos de personalidad, como formas de vivir, como formas de mirar la vida. Es toda una cosmovisión la que el Señor Jesucristo desarrolla y construye en esto, perdón, en estas 9 bienaventuranzas. Y en cada una de ellas remarca un rasgo particular de carácter, remarca un rasgo particular de la vida espiritual y de lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Así que si queremos ser felices y conste que este mundo, esta sociedad postmodernista en la cual vivimos, a veces ha hecho de la felicidad un verdadero tirano. Hay quienes hablan de la tiranía de la felicidad, porque tal parece que el único objetivo de la vida, que el único sentido de la vida es ser feliz. Y esto ha sido llevado a una distorsión tal y ha sido llevado a un extremo tal que hay personas que piensan que la vida es un parque de diversiones, que la vida es algo así, que la vida que vale la pena vivirse es algo así como Disneylandia o Six Flags o alguna otra cosa así, a donde simplemente tienes que ir de diversión en diversión, de entretenimiento en entretenimiento, llegando a ver una verdadera enajenación de la vida de las personas. No es esto de lo que el Señor Jesús está hablando. Y Él nos está enseñando aquí, bienaventurados, felices, y miren, comienza con el primero. Dice, los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere con esto de los pobres en espíritu? Desde luego que no está hablando de los pobres materiales o de los pobres en cuanto a posesiones, porque él está especificando los pobres en espíritu. Bueno, creo que lo podemos entender de esta manera y el material lo menciona así, y de hecho el libro que les decía de John Stott, que lo conozco un poquito más, lo menciona también de esa manera. Alguien pobre es alguien pobre materialmente hablando, es alguien que no tiene nada, que no tiene posesiones y que por lo tanto depende totalmente de los demás, depende de la caridad, de la buena voluntad de los demás. Bueno, nosotros somos pobres en espíritu cuando nos reconocemos totalmente vulnerables, totalmente miserables, cuando nos reconocemos en la realidad de nuestra condición de humanidad caída y sabemos que nada de lo que tenemos, absolutamente nada de lo que creemos poseer es de nosotros. Todo es de Dios. Todo absolutamente, incluyendo nuestra vida, es de Dios. Y cuando ese conocimiento nos lleva a reconocer también que nuestra dependencia en la parte física y en la parte espiritual es de Dios y es hacia Dios, entonces podemos decir, bienaventurado que soy pobre de espíritu, bienaventurado que puedo reconocer que toda mi dependencia en todo lo que yo soy es únicamente de Dios, que nada me pertenece, que nada tengo, porque todo le pertenece a mi Señor, a quien le ha placido darme algunas cosas para que yo las disfrute y para que yo las administre también. Pero entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. En Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le enseñaba a Nicodemo y le decía, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede pertenecer al reino de Dios. Entonces aquí podríamos concluir que solamente los que han nacido de nuevo pueden ser pobres en espíritu. Cuando nuestro corazón está lleno de todo el orgullo humano, de toda la soberbia humana, de la que tanto hacemos alarde y con tanta facilidad, difícilmente vamos a ser pobres en espíritu y difícilmente también vamos a poder ver el reino de Dios. Bienaventurados, felices
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esta bienaventuranza también la dice Lucas en el versículo 20. Dice, bienaventurados, pero aquí agrega algo interesante. Bienaventurados vosotros los pobres. Y aquí se lo personaliza más, le está hablando a los discípulos y les dice, felices ustedes que son pobres. Aquí no agrega la palabra en espíritu, porque lo hace de una manera mucho más genérica, seguramente. Y otra vez tenemos que diferenciar entre el énfasis de Mateo y el énfasis de Lucas, a quien escribía Mateo y a quien escribía Lucas. Bienaventurados los pobres, pero la recompensa es la misma, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, pudiéramos decir, si esto lo vemos como un rasgo de carácter, el principal rasgo de carácter del cristiano debería de ser el ser pobre en espíritu, el depender de Dios. Segunda bienaventuranza, versículo 4 de Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el caso de Lucas, él no da esta bienaventuranza. Pero Mateo la dice, bienaventurados, felices los que lloran. Y esto pudiera parecer algo contradictorio, pudiera parecer algo muy paradójico, cuando uno es bienaventurado, cuando uno es feliz, lo menos que haces es llorar. Quienes lloran generalmente son los que están tristes, los desventurados. Entonces pareciera una contradicción. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando Jesús? Casi todos los autores que escriben sobre esto están de acuerdo en que se refiere al reconocimiento de nuestra condición de pecadores. Cuando reconocemos íntimamente, cuando nos cae el 20 de que somos pecadores, de que hemos ofendido a Dios y que lo hemos ofendido conscientemente y de que lo hemos ofendido sabiendo lo que estamos haciendo, eso produce llanto, eso produce dolor, eso produce desconsuelo, eso produce congoja. Cuando como David en el Salmo 51 reconocemos que solamente contra Dios hemos pecado y que no tenemos excusa, que no tenemos pretexto. Entonces ahí estamos en esta condición. Bienaventurados los que lloran su pecado. Bienaventurados los que son capaces de sentir dolor por su condición de pecadores. ¿Y por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Dice, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es la consolación que recibimos? El saber que somos total y completamente perdonados. El saber que, como dice Isaías al principio de su libro profético, he aquí, vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, yo los haré como la blanca lana. El saber que Dios nos perdona de esa manera. En otra parte también de la escritura dice, he aquí que yo tomo sus pecados y los arrojo al fondo del mar y nunca más me volveré a acordar de ellos. Esa es nuestra consolación. Ese es el consuelo que recibimos cuando lloramos por nuestro pecado, cuando nos reconocemos pecadores. Tercera bienaventuranza en Mateo, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es un rasgo de carácter. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu, también de acuerdo con Gálatas 5, 22 y 23. Parte del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Y a veces se nos hace un poco difícil entender qué es la mansedumbre. Y la mansedumbre no es otra cosa más que una característica nuevamente de personalidad, un rasgo de carácter que nos permite no exaltarnos por lo que está pasando a nuestro alrededor,
La mansedumbre es algo que va tremendamente ligado con la templanza, otro fruto del espíritu también, que va tremendamente ligado con el dominio propio, que eso es la templanza. Dice por ejemplo, en la escritura también, que Moisés, hablando de Moisés, dice que era un hombre tremendamente manso, más que ningún otro. Y resulta que Moisés era un aguerrido líder de una nación, ¿verdad? Era quien estaba al frente del liderazgo de una nación, y era tan manso, que cuando bajó del monte Sinaí y se encontró con que el pueblo había levantado con toda la autorización de su hermano Aarón un becerro de oro, hizo que el becerro de oro se moliera, se destruyera, e hizo que aquellos que lo adoraran se lo comieran prácticamente. Tan manso era Moisés, que les dijo en aquel momento al pueblo: quienes están conmigo, y solamente los levitas fueron los que vinieron con él, y después arremetió contra aquellos pecadores. Entonces, no confundamos la mansedumbre con pasividad, no confundamos la mansedumbre con ponerse el tapete de los demás. No, la mansedumbre es algo mucho más profundo. Es lo que nos permite tener control de nosotros mismos, es lo que nos permite no explotar por cualquier cosa que ocurre a nuestro alrededor, pero también es lo que nos permite aceptar con mansedumbre la voluntad de Dios, aun cuando esa voluntad de Dios no sea contraria a nuestros deseos. Y dice: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos heredarán la tierra por heredad. Fueron los mansos que siguieron a Moisés, aquellos que entraron finalmente a la tierra prometida y recibieron la heredad que Dios les había prometido. Somos los mansos que vivimos en la actualidad, y quiero incluirme. No lo hago por soberbia, ni por orgullo, ni porque diga yo sí lo soy. Dios sabe cuántas veces como batallo con esto, pero los cristianos debemos de asumirnos en este carácter en el que Cristo nos está diciendo que tenemos que reflejar. Y entonces somos los seguidores de Jesucristo, somos los discípulos de Jesucristo, somos los creyentes en Jesucristo, quienes un día recibiremos la tierra por heredad, quienes habitaremos en cielos nuevos y en tierra nueva donde mora la justicia, dice en Apocalipsis. La cuarta bienaventuranza, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza sí tiene su contraparte en Lucas capítulo 6, en el versículo 21. Y aquí dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿A qué hambre se refiere? Lucas. Mateo lo especifica un poco más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, entendiendo la justicia como las cosas de Dios, entendiendo la justicia como el actuar de Dios, entendiendo la justicia como la forma de vivir que Dios ha determinado para su pueblo. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y tienen sed de las cosas de Dios, los que tienen hambre y tienen sed de vivir conforme a la ley de Dios, los que tienen hambre y tienen sed de cumplir con los mandamientos de Dios. Cuando uno tiene hambre y cuando uno tiene sed, uno busca con avidez el alimento, o buscas con avidez el agua. Entonces, tener hambre y sed de justicia es comportarse de esa misma manera respecto a la enseñanza, a las palabras, a las instrucciones de Dios. Y dice que ellos serán saciados.
Bendito sea su nombre. Si tú, hermano o hermana, sientes esa hambre y esa sed por las cosas de Dios, eres bienaventurado, eres feliz, eres un hombre o eres una mujer feliz, porque sabes que vas a ser saciado. El Señor te va a saciar con su enseñanza, con su palabra, con sus instrucciones, con sus mandamientos, que dicen otra parte que son más libres, más dulces que la miel. Después de esa bienaventuranza en Lucas, menciona otra que nosotros ya mencionamos en Mateo. Él también la menciona de una forma más escueta: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces, aquí encontramos que también habla de esa misma bienaventuranza que nosotros ya habíamos mencionado. La siguiente, y sería 1, 2, 3, 4, la quinta bienaventuranza en Mateo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y quiénes son los misericordiosos? Otra vez, este es un rasgo de carácter y que tiene que ver con el fruto del Espíritu, tal vez más relacionado con la bondad, como fruto del Espíritu. Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que, igual que Dios, porque este es un atributo comunicable de Dios, la misericordia de Él es perfecta, es plena, es eterna. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Este atributo comunicable de Dios lo pone también en sus hijos. Y entonces dice: felices los que son capaces de sentir y de actuar con misericordia. En este mundo en el que vivimos, una de las cosas más sencillas que hay, más fáciles que hay, a las que el mundo nos orilla, es hacer inmisericordias. Encogernos de hombros cuando a alguien le está yendo mal y decir simplemente: se lo merece. O cuando vemos a alguien que está perdido en las drogas o perdido en el alcohol y ya está enfermo, y ya está con una cirrosis hepática, ya está con una insuficiencia hepática, o ya está convulsionando por las drogas, y decimos: se lo buscó, se lo ganó. Eso es un pensamiento inmisericordia. No es que justifiquemos la maldad de nadie, ni justifiquemos los vicios de nadie, no es eso. Pero yo muchas veces me he puesto a pensar: bendito sea Dios que él no actuó así conmigo. Bendito sea Dios que Él nunca me vio así, de esa manera, como nosotros a veces vemos a los que están en situación de pecado, de idolatría, de vicios, y que los señalamos tan fácilmente y que los criticamos tan fácilmente. Y a veces decimos: son unos idólatras. ¿Cómo es posible que vivan en esa idolatría? Cuando deberíamos de verlos siempre con los mismos ojos con los que el Señor nos ha visto a nosotros, con misericordia. Y entonces, por eso dice aquí: bienaventurados los misericordiosos. Y miren la recompensa o la contraparte: porque ellos alcanzarán misericordia. Y eso me recuerda también lo que el Señor Jesucristo dice en otra parte de este mismo Sermón del Monte, cuando habla después, en capítulo 6, después de presentar aquella oración modelo del que se conoce como el Padre Nuestro, cuando dice: porque si ustedes no perdonan a vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre los perdonará a ustedes. ¡Wow! Qué fuerte esa palabra. Está también dentro del Sermón del Monte. Entonces, somos bienaventurados cuando somos misericordiosos, porque sabemos que nosotros ya hemos alcanzado misericordia, porque sabemos que nosotros ya hemos recibido misericordia. Ellos alcanzarán misericordia.
Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También en otra parte de la escritura, ¿quién subirá a tu santo monte? ¿Quién subirá a tu santo monte? El de manos limpias y corazón puro, dice la palabra. Sin santidad, dice en otra parte también la escritura, nadie podrá ver a Dios. Sed santos porque yo soy santo. Aunque aquí no habla específicamente de santidad, pero hablar de los de limpio corazón es aquellos cuyo corazón ha sido lavado por la sangre del Cordero. Son aquellos cuyo corazón, siendo negro y siendo turbio y siendo de piedra, ha sido cambiado por un corazón de carne. Ha sido limpiado no con sangre de machos cabríos, no con sangre de corderos, sino con la sangre del Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo, que quita todo el pecado de nuestro corazón. Entonces, solamente los de limpio corazón, solamente aquellos cuyo corazón ha sido lavado por la sangre del Cordero, verán a Dios. Sin santidad es imposible ver a Dios. Hablábamos hace poco en alguno de los mensajes en la iglesia, el que la santidad no es una opción para el cristiano, la santificación no es una opción para el cristiano, es la forma de vida que debemos de adquirir, es la forma de vida que debemos de desarrollar, y que este proceso de santificación es algo que dura toda la vida. Estamos en el taller del maestro, estamos siendo moldeados por el maestro y estamos siendo limpiados constantemente por el maestro, y solo los de limpio corazón, dice, verán a Dios. La siguiente bienaventuranza, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra vez, miren cómo hablando de rasgos de carácter, se va ligando una parte de la escritura con la otra. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz. La paz, que es una característica interna, que es algo interno que nosotros vivimos, pero que también es algo que se manifiesta hacia el exterior, hace que el cristiano, hace que el creyente se vuelva un pacificador. ¿Y cuál es la principal pacificación que debemos de buscar? Porque aquí lo podemos entender fácilmente como solamente aquel que, no sé, cuando hay pleito entre dos personas, se mete a separarlos, ¿verdad? Y a decir que hagan las paces, y ese es un pacificador. Bueno, sí. Aquel que cuando hay conflictos busca la manera no de avivarlos, sino de apaciguarlos, busca la manera de traer paz y no de acrecentar el conflicto, pero creo que la manera, creo, que específicamente a lo que se refiere más este versículo es aquellos que buscan una restauración, una reconciliación entre los hombres pecadores, entre la humanidad caída y Dios. Aquellos que como embajadores de Cristo, como dijera el apóstol Pablo en una de sus cartas, buscan ser embajadores de Dios. Es como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es la pacificación y cuál es la reconciliación que el ser humano necesita más profundamente? Es reconciliarse con Dios, es pacificarse con Dios, es tener paz en su relación con Dios. Y otra vez, eso solamente lo podemos encontrar, eso solamente lo podemos lograr cuando estamos caminando en el Espíritu, cuando estamos caminando con Jesucristo. Y vean qué hermosa la recompensa de lo que se habla aquí, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios van a buscar también que otros lleguen a ser hijos de Dios. Los hijos de Dios van a buscar
que de la misma manera que ellos creyeron y recibieron a Jesucristo y que por eso se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, que otros que viven en las tinieblas, que otros que viven todavía en la oscuridad, también puedan venir a esa misma reconciliación y a esa misma pacificación con Dios. Siguiente, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque otra vez, miren, tal parece que aquí va cerrando y se va cerrando el círculo. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Igual que en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú eres pobre en espíritu, amado hermano, amada hermana, vas a tener una forma de vivir que va a chocar con el mundo, porque al mundo no le gustan los pobres en espíritu. Tampoco los pobres materiales, tampoco les gusta. Ahora hay una nueva fobia reconocida como aporofobia, que es la fobia hacia los pobres, hacia los que no tienen nada. Al mundo no le gustan los pobres, ni los pobres materiales, ni los pobres en espíritu, mucho menos. Entonces, si tú eres pobre en espíritu y si tú vives como un pobre en espíritu, y si tú tienes una cosmovisión y tienes una forma de entender la vida que parte de ese punto, es seguro que vas a chocar con el mundo. Y entonces es muy probable que vayas a padecer persecución a causa de la justicia. A causa, ya habíamos definido a lo que se refiere la justicia, a causa de vivir de acuerdo a los mandamientos, a la enseñanza, a las instrucciones de Dios. Si tú eres perseguido por eso, hermano, eres bienaventurado, eres feliz. Lo voy a decir más específicamente, más adelante, o más enfáticamente, un poquito más adelante. Bienaventurados los que padecen persecución. Y la persecución es algo que yo no sé si para bien o para mal, pero la iglesia del siglo XXI, al menos en nuestra Latinoamérica urbana, y en la mayor parte de los países occidentales no tenemos ni idea a qué se refiere. La persecución es algo que está viviendo actualmente en el siglo XXI la iglesia en la conocida como Ventana 2040, en el mundo musulmán, en algunas partes de África, en muchísimas partes de Asia, en China, en Corea del Norte. Ahí los cristianos están siendo verdaderamente perseguidos. Nosotros a veces decimos que sufrimos persecución porque los vecinos no nos quieren, porque somos evangélicos o porque alguien en el trabajo habló mal de nosotros porque somos cristianos evangélicos. Creo que no es la persecución tampoco que vivió la iglesia del siglo I. Y no sabemos si en cualquier momento nosotros vamos a comenzar a sufrir verdadera persecución. No lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y sabemos que en cualquier momento la apostasía se va a manifestar en toda su magnitud y que la iglesia va a ser verdaderamente perseguida, los cristianos vamos a ser verdaderamente perseguidos. Pero sea el que sea, cualquier tipo de persecución que pudiéramos sufrir, si es por causa de la justicia, ¿verdad? Porque si eres perseguido porque hiciste algo malo, o si eres perseguido por la justicia humana porque cometiste algún delito, no es eso de lo que está hablando aquí esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y cierra ahí con lo mismo que decía en la primera bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos con la última. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan otra vez y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa es la bienaventuranza más larga. La última es la más larga. Y viene el por qué. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que
si por causa de Dios, si por causa del Señor, tú eres vituperado, es decir, insultado, humillado, ofendido y perseguido, y dicen toda clase de mal contra vosotros, pero dicen mintiendo, cuidado cuando dicen toda clase de mal contra nosotros, pero no están mintiendo, están diciendo la verdad, porque esa es otra circunstancia. Pero si alguien está hablando mal de ti porque eres seguidor de Jesucristo, pero está mintiendo porque lo que está diciendo no es verdad, entonces lo que dice aquí es que eres bienaventurado, que eres feliz, que eres dichoso, y lo dice más específicamente en el versículo 12, gócense y alégrense. Casi brinquen de gusto cuando eso ocurra. Cuando hablen mal de ustedes, cuando los vituperen, cuando los persigan, por causa de mí, dice el Señor, entonces alégrense porque ¿saben qué? Que ustedes están, está en espera de ustedes, está un galardón, está un premio grande en los cielos. Y además por otra causa, porque ustedes se están poniendo en el mismo nivel y en la misma situación en las que estuvieron los profetas del Antiguo Testamento, en la que estuvieron aquellos bravos seguidores del Señor, aquellos bravos proclamadores de la verdad del Señor. Dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, este es un tema tremendamente hermoso, pero tremendamente largo también. Yo no sé ni siquiera si ya me pasé del tiempo, tengo la impresión de que sí, o estoy en el tiempo, así que vamos a dejar aquí el tema y vamos a orar para terminar esta clase. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias nuevamente por este tiempo, gracias por esta enseñanza tuya. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como individuos, ayúdanos como creyentes, Señor, a vivir una vida que se apegue a lo que acabamos de leer. Ayúdanos para vivir con pobreza de espíritu, a ser pobres en espíritu, dependiendo solamente de ti. Ayúdanos, Señor, a que el pecado cause tal dolor en nosotros cuando lo cometamos, que nosotros lloremos también. Ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio, ayúdanos a tener hambre y sed de justicia, ayúdanos, Señor, a estar dispuestos aún a ser perseguidos, a ser vituperados, a ser insultados por causa tuya, Señor, y que cuando eso ocurra, verdaderamente tengamos la capacidad de gozarnos, de alegrarnos, sabiendo que nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Señor, cuando nos medimos contra esta vara de medir, Señor, quedamos tan pequeños. Cuando nos vemos en este espejo de tu palabra, nos vemos tan distintos de lo que deberíamos de ser, Señor, que no podemos sino rogarte que nos perdones y que nos ayudes, Señor, y que tú cambies nuestro corazón, que cambies nuestro carácter para que nuestra vida se ajuste a tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias por habernos hablado en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo en la próxima. Bendiciones.